Muy buena tarde, distinguidos estudiantes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, si se escucha. Bien, mucho gusto. Iniciamos con la clase y la segunda unidad el día de hoy. Siempre les ofrezco una disculpa. El día de anteayer, por cuestiones de quebrantos de salud, no fue posible que yo impartiera el curso. Sin embargo, pues vamos a continuar el día de hoy tratando de avanzar un poco, ¿verdad? Porque sí, el programa de estudios es bastante amplio y con la idea de que ustedes vayan comprendiendo cómo se desarrolla todo el procedimiento común, iniciando desde la etapa intermedia, etapa preparatoria, perdón, etapa intermedia, y que ustedes, si les llama la atención el área penal, pues ya tengan alguna orientación profesional, tanto en cuanto a doctrina como también en cuanto a algunos criterios o ejemplos en la práctica para el desarrollo de las determinadas audiencias que se solicitan dentro de cada una de las etapas y por supuesto con el afán de realizar un trabajo objetivo. Esa es la idea, ser objetivos desde los tres puntos de vista, tanto por el ente contralor, el ente investigador y también los abogados o el abogado defensor. Y por supuesto los sujetos que se adhieren, que son el abogado director, si hubiera creyente adhesivo. El día de hoy tenemos planificado platicar en cuanto a una de las medidas desjudicializadoras. Yo considero que son dos, hay otras, pero las más usadas en la práctica del derecho penal es uno de ellos el criterio de oportunidad y el siguiente, el otro es el de la suspensión condicional de la persecución penal. En este caso, platicaremos en cuanto a lo que establece ese concepto de lo que es un criterio de oportunidad. Y según lo que un pensador o alguien que se dedica a la doctrina, pues como concepto tenemos de criterio de oportunidad, que es la facultad que tiene el Ministerio Público, o sea, el ente investigador, bajo el control del juez de no ejercer la acción penal debido a su escasa trascendencia social o mínima afectación al bien jurídico protegido, al bien jurídico tutelado o bien protegido. A las circunstancias especiales en la responsabilidad del sindicado o cuando eh, el imputado, en este caso el sindicado, sufre las consecuencias de un delito culposo. Alison, le escucho. Alison. ¿Me quería hablar Alison María? Muy bien. En este caso, entonces, tenemos el concepto de lo que en sí es esta medida desjudicializadora. Es como una salida alterna, ¿no?, que se le puede dar a una investigación o a un proceso. Y en el cual, pues, la idea es que en la etapa preparatoria, que es la primera etapa del procedimiento común, pues se le dé fin o se cierre dicho proceso. Si no se puede dar por otra medida o otra salida, pues entonces esta medida desjudicializadora de criterio de oportunidad es una herramienta muy utilizada, generalmente o en juzgados que conocen delitos hasta 5 años. O sea, que ustedes tienen idea, pues los juzgados se dividen en juzgados de paz penal, ¿verdad? Juzgados pluripersonales de paz penal y juzgados de primera instancia de paz penal. Y en este caso, como concreto, generalmente se da la posible solución a los conflictos, la posible solución a un proceso, aplicando el beneficio de un criterio de oportunidad a la persona que está siendo sindicada por determinados delitos. Ojo con esto, que los juzgados de paz penal generalmente conocen delitos que tienen una pena de hasta 5 años.
Sin embargo, también hay delitos que contempla los juzgados de instancia penal, o sea, los pluripersonales de instancia penal, que contemplan penas superiores a 5 años, pero sí se les puede aplicar el criterio de oportunidad cuando no rebasen esos 5 años. En este caso, por ejemplo, el delito, pueden haber varios delitos que pueden ser perseguibles por instancia, ¿verdad? Pero que pueden ser susceptibles del beneficio de un criterio de oportunidad. ¿Todo por qué? Porque se debe tomar en cuenta esa escasa trascendencia social o la mínima afectación eh, a un bien jurídico tutelado, a un bien jurídico protegido, ¿verdad? Cuando se comete un delito y se persigue penalmente a una persona, pues sí existen bienes jurídicos tutelados. En el delito de robo, pues lo es el bien jurídico tutelado, la propiedad, ¿verdad? En el delito de violencia contra la mujer, el bien jurídico tutelado también lo es esa indemnidad y derechos que tiene la mujer. Y así podemos mencionar algunos y muchos, o todos los delitos contemplados en el Código Penal y también en leyes especiales que vulneran esos bienes jurídicos tutelados. Muy bien. ¿Dónde se encuentra regulado el beneficio del criterio de oportunidad? El beneficio del criterio de oportunidad está regulado en el artículo 25 del Código Procesal Penal y establece que específicamente lo siguiente: el criterio de oportunidad, cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en los casos siguientes. Y establece 6 aspectos. Primero, si se tratara de delitos no sancionados con pena de prisión. Yo quería preguntarles, compañero, ahorita me genera duda. ¿Ya habíamos platicado algo del criterio de oportunidad, pero no a fondo, o ya habíamos explicado lo que es el criterio de oportunidad? Les pregunto. Buenas tardes, Eric. Solo a grandes rasgos, no habíamos entrado así en materia. Ah, muy bien, excelente. Gracias, Gabriel, muy amable. Bien, entonces sí, vale la pena que analicemos. Entonces, ahí dicen algunos numerales del 1 al 6, los cuales consideran que deben llenar esos aspectos para el otorgamiento de esta medida judicializadora. Entonces, como inciso 1, si se tratara de delitos no sancionados con pena de prisión, ¿verdad? Es la primera. 2, si se tratara de delitos perseguibles por instancia particular. Acá nos vamos a detener un poco y volvemos al tema de los delitos. Si se tratara de delitos perseguibles por instancia particular, nos retrotraemos a lo que establece el artículo 24. Y en el artículo 24 siempre del Código Procesal Penal establece que existe esa clasificación de la acción penal. La acción penal se ejercerá de acuerdo a la siguiente clasificación, y establece la acción pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal, y por supuesto la acción privada. Entonces aquí establece como uno de los parámetros en el inciso segundo que si se tratara de delitos perseguibles por instancia particular. Entonces, cuando hablamos de acción pública, son delitos que, aunque haya una conciliación, aunque haya un desistimiento, aunque se dé un acuerdo, ¿verdad? El Ministerio Público de oficio persigue penalmente a las personas que están siendo objeto de investigación, a las personas que son sindicadas por determinados delitos, como por ejemplo violencia contra la mujer, donde se da los verbos rectores del delito, una agresión, por así decirlo, física. Entonces es un delito de violencia contra la mujer en su manifestación física, ¿verdad?
y en su ámbito privado, en este caso público-privado. En este caso, si fuera la pareja, es en el ámbito privado, porque es dentro del núcleo familiar que también incluye a la pareja. En este caso, posteriormente la esposa, es un ejemplo que le estoy poniendo, ya no quiere perseguir penalmente porque es su pareja, porque ya conciliaron, porque ya volvieron a vivir juntos, porque ya no tienen ningún tipo de conflicto. Y entonces se da el pequeño y gran problema, ¿no? Que ella llega o solicita que ya no se siga o no se persiga penalmente a su pareja. En este caso, el Ministerio Público rechaza ese acuerdo y establece que como son delitos de acción pública, son perseguibles de oficio. Entonces, no existe un acuerdo. Si lo existiera, pues no tendría razón, porque ya existen antecedentes para la comisión del delito y entonces ya le espera al sindicado pues una condena, ya sea en primera instancia a través de un procedimiento abreviado, que generalmente es el procedimiento que se solicita de parte del ente investigador, o bien si se va a la siguiente etapa, que es el juicio oral y público, o sea, el debate, pues entonces obtener una sentencia de carácter condenatoria. Entonces, acá no se pueden dar esos beneficios o acuerdos. Pero al mencionar el artículo 24 ter, establece que acciones públicas dependientes de instancia particular, y entonces establece que para su persecución por el órgano acusador, o sea, el Ministerio Público, dependerán de instancia particular, salvo cuando mediaren razones de interés público los delitos siguientes, y establece del 1 al 10, ¿verdad? Lesiones leves o lesiones culposas. Cuando se da una riña o una agresión, están las lesiones leves, siempre y cuando ustedes ya analizaron lo que es en derecho penal, procesal penal anteriormente, que obviamente existe de acuerdo al lugar donde existe esa lesión en el organismo de una persona, esas lesiones leves, lesiones graves, lesiones gravísimas, ¿verdad? Pero en este caso las lesiones leves o también culposas. En este caso, las lesiones culposas se dan generalmente para cuando se da un hecho de tránsito, ¿verdad? Donde hay un accidente en el cual existe, coloquialmente mencionando, un choque y resultan lesionadas personas. Y en este caso, necesitan atención médica o inclusive, lamentablemente, algunas han perdido la vida. Sin embargo, estos delitos que son culposos pueden también ser susceptibles del beneficio del criterio de oportunidad. ¿Por qué? Porque se debe establecer que no hubo intención de cometer el delito, no hubo intención de cometer el hecho delictivo a través del tema del famoso dolo, ¿verdad? No, ahí hubo ausencia de dolo. Un hecho de tránsito se pueden dar por tres causas, que son impericia, por negligencia y también por imprudencia, ¿verdad? Entonces hay que analizar ese deber de cuidado en el cual incurrió en uno de estos tres aspectos, uno de los dos conductores, no los dos obviamente, ¿verdad? Sino que uno de los dos. Existe la posibilidad que los dos hayan sido imprudentes, pero generalmente uno de los dos resulta responsable por un delito culposo. Y establece el inciso 1 también contagio venéreo, se sabe de situaciones que se dan, pues casi no se menciona por el tema del pudor, pero cuando también se da el tema del contagio venéreo, ¿verdad? Son enfermedades venéreas producidas por temas de carácter sexual. El inciso 2 pues se declara inconstitucional y ya no se toma en cuenta. El inciso 3 por amenazas, allanamiento de morada. Inciso 4 todavía menciona algunos como el estupro, que ya no está vigente, es un delito que ya no está aprobado, pero sí el incesto, abusos deshonestos y violación cuando la víctima fuera mayor de 18 años. Y ojo con esto, aquí lo establece el Código Procesal Penal, y algunos por desconocimiento piensan que el delito de violación es tácito en cuanto al tema contenido en el artículo 173, ¿verdad?, del Código Penal. Y por supuesto que establece o explica que si la víctima fuera menor de edad, la acción será pública. Y cuando hablamos de una acción pública,
Pues obviamente, aunque haya desistimiento, renuncia, lo que sea, siempre existe esa acción penal por el Ministerio Público. Luego sí existe el inciso 5, 6, 7, 8, 9 y 10, en los cuales se establece diferentes delitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el delito de robo, que no se contempla en este aspecto? ¿Consideran ustedes que en el delito de robo puede la persona que está siendo sindicada ser beneficiada por esta medida desjudicializadora de criterio de oportunidad? ¿Qué piensan ustedes? Dígame, Cindy. Buenas tardes, licenciado. Bueno, yo creo que sí se podría. Muy bien. Sí, yo considero, bueno, en realidad el delito de robo, el delito de hurto, ¿verdad? Se encuentra regulado, si no estoy mal, el artículo 251. 261, gracias, muy amable. Si bien es cierto, lo que se debe ver es la pena, ¿verdad? Que se espera, en este caso, 248, 253, bien. La pena es de 3 a 12 años por el delito de robo. Y una de las condiciones para ser beneficiada a una persona es que efectivamente no rebasa los 5 años, ¿verdad? Entonces, como contempla una mínima de 3, ¿verdad? Entonces, quiero establecer entonces que sí se puede dar el beneficio de una medida judicializadora. Esto siempre y cuando sea aceptada por el ente investigador. Ojo con esto, cuando se da el beneficio de una medida judicializadora, un criterio de oportunidad, se debe acercar el abogado a la parte que investiga en el Ministerio Público y ahí desde luego, que ver la posibilidad de que se le dé el beneficio a su cliente siempre y cuando exista dentro de los cánones y verbos rectores del delito. Y en este caso también tomando en cuenta que haya una mínima participación, ¿verdad? Y que haya un resarcimiento. Dígame, Gabriel Martínez, le escucho. Sí, perdón, por ejemplo, esto tiene que ver, digamos, cuando hablamos del delito de robo. No es lo mismo, digamos, se puede aplicar esta medida, no es lo mismo robar un celular, digamos, en donde si yo soy el abogado defensor, voy a pelear la mínima, ¿no? Que serían 3 años. Y no es lo mismo robar un celular que robar, por ejemplo, si yo robé un carro, ¿no? Digamos que está valorado un número, 50,000 quetzales. Entonces, no me van a dar la mínima. O yo puedo, como abogado defensor, pedir la mínima, y, digamos, aluciendo de que pues fue la primera vez, qué sé yo. ¿Eso tiene que ver, Lick, o no tiene, o eso es, digamos, no lo toma en cuenta digamos, el juez contralor? Pues? Sí, muy bien. Gracias, Gabriel. Bien, en cuanto al tema de robo, sí, efectivamente usted hace la comparación de un celular y también un vehículo. Bueno, le voy a responder en cuanto a lo que usted me plantea. Sí se toma en cuenta el delito como un sindicado que es primario, que es primera vez que cometió un delito. ¿Cómo se demuestra? A través de una carencia de antecedente penal y también a través de la Fiscalía de Ejecución, un oficio de Fiscalía de Ejecución donde él no ha sido condenado anteriormente ni ha sido beneficiado con ningún tipo de medida desjudicializadora. Bueno, entonces acá, por ser una persona que comete un primer delito, por así decirlo, no ha cometido ningún delito anterior, se toma en cuenta eso para llegar a algún tipo de acuerdo, pero aquí ya entra el beneficio de la reparación digna, o sea, donde ya la parte agraviada acepta, ¿verdad? Acepta un acuerdo con la otra parte y se solicita ante el Ministerio Público
que sea una junta, y eso no lo prohíbe la ley, una junta conciliatoria, en la cual se trata de llegar a un acuerdo, se levanta un acta en dicho ente investigador, en el cual pues ya se llega a un acuerdo, entonces se le aplica el beneficio a la parte sindicada. Sí es importante ese consentimiento de la parte agraviada o la víctima. Pero también le quiero mencionar algo. Fíjese que es mejor, mire qué lamentable y qué triste con lo que le voy a decir, pero sin embargo, como han habido situaciones bien difíciles o complicadas, es mejor entonces, en teoría, que un ladrón o una persona que gusta apoderarse de cosas que no son de él, es mejor que robe un vehículo y no un celular. Y le voy a explicar por qué. Porque existe una ley, ¿verdad?, de equipos celulares móviles. Esa ley de equipos celulares móviles contemplan penas superiores a las del robo. En pocas palabras, Gabriel y cada uno de ustedes, compañeros, es preferible que la persona robe objetos de valor más un celular para que encuadre el delito de robo, que es más beneplácito que en sí el delito de robo de terminal móvil o robo de celular, robo de equipo terminal móvil. ¿Por qué? Porque el robo de equipo de terminal móvil, si una persona es despojada de su teléfono, la pena es de 6 a 15 años, mientras que el delito de robo la pena es de 3 a 9 años. Bueno, y aquí nos enfrentamos a un grave problema. Si la pena es de 6 a 15 años en el delito de robo de equipo terminales móviles, entonces no puede el abogado solicitar en beneficio de un criterio de oportunidad. ¿Por qué? Porque ya rebasa los 5 años. Entonces aquí no queda más que buscar algún otro tipo de alternativa, ¿verdad? Entonces, curioso que nuestros creadores de leyes no toman en cuenta algunos aspectos importantes. Y hay personas que han sido condenadas por eso. Porque a pesar de que haya acuerdos, porque a pesar de que la otra parte está dispuesta a que se le resarza el daño a través de una cantidad dineraria por teléfono, etcétera, como por esa reparación digna que establece la ley, el ente investigador a veces se opone. Y al oponerse el ente investigador, se espera una condena o se espera una pena de superior a 6 años. Y al ser objeto de una pena de 6 años, ya se sabe que no se puede conmutar. Entonces, las personas van a cumplir la pena a un centro de cumplimiento, ya sea dentro del perímetro de la capital o donde sea cometido el delito. Entonces, son situaciones que se están dando en la actualidad, donde entonces es preferible robar varios objetos más un celular que únicamente el celular, ¿verdad? Porque conlleva a que el delito es superior al de robo, el delito de robo de equipo terminal móvil. Muy bien. Es la explicación en cuanto al tema de la pregunta de Gabriel Martínez. Muy bien, y entonces, sí se puede, o sea, hay juzgados de instancia que conocen delitos que superan los 5 años, pero que también al buscar la manera de que sea menor a 5 años, se puede aplicar el beneficio del criterio de oportunidad. Siempre y cuando pues, se cumpla con algunos de los requisitos que establece, ¿verdad? Que establece este tipo de beneficio o este tipo de medida desjudicializada. Lo que se busca con las medidas desjudicializadoras sí se puede aplicar. En el delito de robo se puede aplicar el beneficio del criterio de oportunidad. Pero en el robo de equipo terminal móvil no se puede. Entonces, vean compañeros, o escuchen compañeros, perdón. En este caso, pues existen algunas lagunas, ¿verdad?, en cuanto al tipo penal y los procedimientos o determinados procedimientos que se van buscando. Esto pues ya tiene que ser procuración del abogado defensor. Lógico que si una persona está siendo objeto del delito de robo tipo terminal móvil, pues hay que buscarle algún tipo de alternativa, ¿verdad? Si no se puede a través de una medida desjudicializadora, bueno, entonces que sea a través de una reforma del delito, de reforma al autoprocesamiento, tratar de cambiar el delito por otro, ¿verdad? Pero son situaciones de trabajo y de representación de cada uno de los patrocinados que uno tiene.
¿verdad? Si no hay consentimiento de la otra parte, casi que se logra conseguir posteriormente. Entonces, ¿cuál es el objeto del criterio de oportunidad? Bueno, nace de la necesidad que tiene regularmente. Quienes tienen la necesidad son los del ente investigador o el Ministerio Público de seleccionar las causas en las que se va a trabajar. El fiscal no puede atender por igual a todos los casos que ingresan a su oficina, por lo que debe elegir aquellos casos que ameritan una investigación o aquellos casos en los que se puede llegar a ciertos acuerdos, ¿verdad? En los cuales, pues definitivamente puede ser aplicable el beneficio de esta medida desjudicializadora de criterio de oportunidad. Entonces, el proceso penal debe ser un sistema de transformación o resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque esto debe llevar a la eliminación de los criterios retributivos que pretende hacer al intervenir el Estado con todo su poder coercitivo en todos los casos. Entonces, por ello es obligación del Ministerio Público evitar la entrada en el proceso penal de aquellos casos que se hayan solucionado o puedan fácilmente resolverse mediante un acuerdo entre las partes. Entonces, es el único método para alcanzar cierto grado de eficacia. ¿Cuál? El beneficio de un criterio de oportunidad a través de una medida desjudicializadora. Entonces, la eficacia del sistema penal no se mide solo por el número de sentencias condenatorias planteadas por el sistema, sino también por la salida de los casos a través de mecanismos que permiten el acuerdo, obviamente, entre las partes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El Ministerio Público se abstiene de ejercer la acción penal por el plazo de 1 año, ¿verdad? Cuando se aplica el criterio de oportunidad. Y obviamente cuando se aplica el criterio de oportunidad, si la persona comete un delito en ese plazo de tiempo, entonces se le revoca el beneficio del criterio de oportunidad y entonces debe enfrentar la justicia a través del delito por el cual estaba siendo procesado, se le revoca ese beneficio y se le adhiere, ¿verdad? El delito de desobediencia al no cumplir, más el delito nuevo que cometió, ¿verdad? Esos son aspectos que se deben tomar muy en cuenta. Y hay situaciones que hacen viable, ¿verdad?, que se le dé el beneficio de un criterio de oportunidad a dichas personas por la comisión de determinados delitos. Y esto, pues, constitucionalmente está regulado también a través de acuerdos y convenios ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos, ¿verdad? En este caso, obviamente el Estado, o sea, la Constitución Política de la República de Guatemala, garantiza a todos los habitantes de los derechos contenidos en dicho cuerpo legal. Por ese motivo, nadie puede violentar o restringir esos derechos. Es así como el artículo, y establece el artículo 45 de la Constitución, expresa que la acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos es pública y puede ejercitarse mediante simple denuncia y sin mayores formalidades. Cada artículo de la Constitución contiene uno o varios derechos humanos, como los llama la Constitución. Otros les llaman derechos fundamentales o bien las famosas garantías individuales o derechos constitucionales. Indistintamente, pues, como se les denomine, se deben de respetar. Entonces, el Estado de Guatemala se organiza para la protección de la persona y también de la familia, ¿verdad? Su fin supremo es la realización del bien común. Eso lo establece el artículo 1. Para hacer factible esa protección, el Estado crea los mecanismos legales para lograrlo a través de 3 garantías constitucionales contenidas en la propia Constitución, como son la exhibición personal o amparo e inconstitucionalidad, así como los ordenamientos legales ordinarios, tales como el Código Civil, que contiene la regulación legal para la protección de la persona, así como de la familia, y otros ordenamientos legales en casos extremos. Cuenta con una rama de derecho que, utilizando la violencia, trata de proteger a la persona humana, siendo este el derecho penal, ¿verdad? Entonces, efectivamente,
la Constitución sí reconoce que es viable el beneficio hacia las personas por ese simple hecho de la protección a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, se garantiza también la libertad e igualdad. ¿Ves? Entonces, el Estado crea los mecanismos adecuados para hacer posible estos derechos mediante los mecanismos adecuados para hacer posible estos derechos y contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Las leyes ordinarias y en casos extremos el derecho penal. Por ese motivo, hay tipos penales que sancionan a quienes restringen, violenten los derechos garantizados por la Constitución Política de la República de Guatemala, derechos que se refieren, entre otros, a la vida, a la libertad y a la seguridad, ¿verdad? Entonces, es de tomar en cuenta dichos aspectos, garantías constitucionales, y dentro de las mismas, pues obviamente, está aceptado el beneficio de esta medida judicializadora de criterio de oportunidad. Muy bien. Es importante tomar en cuenta algunos aspectos en cuanto a el tema del criterio de oportunidad. El artículo 26 de la Constitución se refiere a la libertad de locomoción y establece que toda persona tiene la libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional o cambiar de domicilio o residencia sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Sin embargo, con orden de juez competente se puede restringir la locomoción de las personas mediante una orden de aprehensión, auto de prisión preventiva también, o de una orden de arraigo, haciendo énfasis que en esta última se evita que las personas puedan, obviamente, salir del país. Entonces pareciera una cuestión trillada, pero estas limitaciones a la libertad de locomoción deben de emanar de un juez competente. Caso contrario, son ilegales, ¿verdad? Y desde luego que el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala se refiere al derecho de propiedad privada, manifestando que garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer de sus bienes de acuerdo con lo que establecen las leyes de nuestro país. El Estado debe garantizar el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes de manera que alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Sin embargo, pues sabemos perfectamente que ahorita ya está creada una ley que se llama la de extinción de dominio, en la cual pues el ente investigador, hay una fiscalía especial para extinción de dominio, en la cual pues las personas que cometen ilícitos penales, de determinados ilícitos penales, pueden ser objeto de que se les extingan sus bienes, ¿verdad? Y en este caso, si se demuestra aquí es al revés, porque aquí, si bien es cierto, quien debe quebrantar la inocencia de una persona sindicada es el Estado a través del ente investigador, aquí es al revés. Aquí es la persona que defendiéndose debe demostrarle a la Fiscalía de Extinción de Dominio que los bienes fueron adquiridos de buena fe o fueron adquiridos lícitamente, porque todo bien puede ser objeto de extinción y pasa a favor del Estado, bueno, no en sí de la población, sino que de determinadas bueno, puede decir, organismos del Estado, estos bienes, pero si no se demuestra que esos bienes se obtuvieron bien o se obtuvieron legalmente, pues pueden ser objeto de ese tema de la extinción. Y en este caso se está abusando a veces porque las personas quizá han obtenido los bienes, pero por ilícitos penales determinados han sido objeto de ser extinguidos. Lo ideal es que si se demuestra o si con los medios de investigación efectivamente las personas crearon una casa, crearon condominios, etcétera,
con dinero obtenido ilícitamente, pues ahí sí cabría el tema de la extinción de esos bienes, ¿verdad? Ahí se platicó de unos expresidenciables que fueron objeto de extinción de dominio varios bienes, más no de todos, pero de varios bienes, ¿verdad? Y esto ya lo conocemos nosotros, sabemos que se les unieron bienes a ellos y que estos pasan a formar parte de, para que el Estado disponga para que estos bienes o se usen para beneficio. Bueno, en este caso se puede decir que debería ser beneficio de la población. En este caso, bueno, se da a través de ministerios que lo están utilizando para beneficio propio, ¿verdad? Entonces, estos temas son importantes de tomar en cuenta. Muy bien. En cuanto a siempre el tema del criterio de oportunidad, se toma en cuenta lo que es un excurso. Entonces, cuando hablamos de lo que es un excurso, es en relación a la conveniencia o no de la aplicación del procedimiento abreviado o un empleado o funcionario público, pues comete dicho bien. Como lo menciona el autor del libro, pues el procedimiento abreviado puede ser considerado como un procedimiento acelerado, el procedimiento especial o bien como un mecanismo que simplifica el procedimiento. En este caso, se puede entonces solicitar un criterio de oportunidad, pero al verla que no encuadra o los requisitos no son los adecuados para el beneficio de un criterio de oportunidad, entonces a través de un excurso se puede solicitar que se le dé el beneficio ya no de una medida desjudicializadora, sino que a través de un procedimiento especial, ¿verdad? Porque el criterio de oportunidad es ese procedimiento especial. Acá, ojo, porque un procedimiento abreviado pues ya conlleva a una condena. Ya existe una condena, ¿verdad? Y entonces ya la persona pues ya no, pues, desde luego sus antecedentes penales y policíacos van a ser objeto de esa anotación en la cual él ya contiene o va a tener una condena como tal. Bueno, entonces, es conveniente para la defensa del procesal, entonces, a que se apertura un juicio público, oral y público, pues que entonces, si no se le aplica el beneficio de una medida judicializadora, en este caso el criterio de oportunidad, que se le aplica entonces el beneficio de un procedimiento especial de procedimiento abreviado. El inconveniente con respecto a la aplicación del procedimiento abreviado se debe a que el sindicado de su anuencia, ¿verdad? O sea, si tanto en el criterio de oportunidad como también en cuanto al procedimiento especial de procedimiento abreviado, debe haber anuencias del abogado defensor y de su patrocinado o sus patrocinados. Ellos tienen que aceptar el hecho, ¿verdad? Caso contrario, no se puede aplicar dicho beneficio. Entonces, para finalizar con la clase del día de hoy, pues podemos mencionar que hay penas principales, ¿verdad? Y también existen penas accesorias. Y esto es importante mencionarlo porque hay delitos que contemplan una pena y también contemplan una multa. Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Si existe una pena principal y es objeto de una condena y es multa, pues entonces también se debe hacer efectivo el pago de la multa, ¿verdad? Y entonces, y esto pues ustedes ya lo saben, en cuanto a las clases de penas. Está la pena de arresto, la pena de muerte, aunque ya no es aplicable, a pesar de que hay algunos candidatos con el afán de ganar la guayaba, como decimos coloquialmente, ya que mencionan el tema de la pena de muerte como una herramienta para su proselitismo. Sin embargo, nosotros, como conocedores del derecho, sabemos perfectamente que el delito o la pena de muerte ya no es aplicable en el ámbito nacional, en el ámbito del territorio de Guatemala. ¿Por qué no es aplicable? Porque hay diferentes
respuestas al mismo, pero yo creo que el más concreto es que hemos ratificado convenios, hemos ratificado acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, los cuales no dan viabilidad para que se aplique esta pena de muerte en el territorio nacional. Por eso es imposible, ¿verdad?, que se dé. Algún compañero, algunos compañeros que me escuchan tienen más de 50 años, se sabe perfectamente que en la segunda venida de uno de los papas, creo que fue el Papa Juan Pablo II, recuerdo que el presidencial en ese entonces, si no estoy mal, Ríos Montt, un día antes, pues a través de la pena de muerte, condenó a pena de muerte a 3 personas y fueron fusiladas en la entrada o a una de las partes del cementerio general. Si alguno de ustedes se acuerda de eso, eso sucedió hace varios o muchísimos años. Pero en la actualidad, en definitiva, ya no puede aplicarse la pena de muerte. Entonces, les mencionaba también el tema de que para darse un criterio de oportunidad, ¿verdad?, el Ministerio Público debe abstenerse de ejercer la acción penal por el plazo de 1 año y que la persona como tal también no debe cometer ningún delito dentro de ese mismo plazo. Y por supuesto que le pueden ser aplicables medidas o reglas de abstención o reglas de conducta. Cuando hablamos de reglas de conducta, pueden ser situaciones en cuanto a que, por ejemplo, se abstenga de proferir o acercarse a determinadas personas o determinados lugares. Eso también tiene que ver con reglas de abstención. Y en este caso, inclusive, se toma en cuenta la imposición de una donación a alguna casa de beneficencia. En este caso puede ser de niños huérfanos, de ancianos, bomberos, etcétera, ¿verdad? Puede ser una donación en víveres o también puede ser una donación en dinero, ¿verdad?, para que ellos tengan a bien ayudarse como esos lugares que son de beneficencia para ciertos grupos de personas que son vulnerados, ¿verdad?, que no tienen mucho apoyo, y entonces eso puede ser aplicado. Y por supuesto también, si son personas que han cometido el delito tomados o bajo influencias de licor, un ejemplo, de drogas, pues entonces los mandan a terapias, ¿no?, a terapias psicológicas o a lugares determinados para que saquen cursos que tengan que ver con un tipo de rehabilitación en cuanto al tema de algún vicio. Y si son personas que no tienen, o evidentemente demuestran no tener un soporte económico para dar esas donaciones, pues entonces pueden prestar servicio comunitario. Puede ser de determinada cantidad de horas, que pueden ser semanas o inclusive un mes, dependiendo de determinado tiempo, para prestar esos servicios de carácter comunitario, ¿verdad? Puede ser a las municipalidades, nombrar a la persona para que ayude a limpiar las calles, ayude a limpiar los parques, etcétera, etcétera. Estas son reglas de abstención y reglas de conducta que son aplicables cuando se le da el beneficio a una persona por valga la redundancia, por la aplicación del criterio de oportunidad como una medida desjudicializadora. Espero que hayan entendido en cuanto al tema de lo que es el criterio de oportunidad. ¿Alguna duda, compañeros? Todo clarito, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, entonces, ya hablamos de lo que es la suspensión condicional de la persecución penal, creo que no, ¿verdad? Entonces, para el próximo día de clases, platicaremos lo que es esa suspensión condicional de la persecución penal, bajo qué parámetros puede ser aplicable, en qué consiste, dónde se encuentra regulado, ¿verdad? Y desde luego que es otra medida desjudicializadora que se utiliza muchísimo en el ámbito penal.
Posteriormente, el día próximo martes, platicaremos sobre las medidas de coerción. ¿En qué consisten las medidas de coerción? ¿Cuáles son los fines de esas medidas de coerción? Sus características, ¿verdad? Hay clases de medidas de coerción, etcétera, etcétera. Y esas medidas de coerción, pues, una persona que es ligada a proceso, pues, obviamente, le van a ser aplicadas, ¿verdad? Desde la última ratio, que es la prisión preventiva, hasta el beneficio de una o varias medidas sustitutivas. Entonces, si no tienen alguna duda, si no tienen alguna inquietud, bueno, yo todavía voy a estar hasta las 15:30. Yo puedo atenderlas. Dígame, Luis Hendel, mucho gusto. Buenas tardes, licenciado. Me surgió una duda ahorita que estábamos viendo el Código Penal. En el artículo 25 también del Código Penal habla de causas de inculpabilidad. Estas causas de inculpabilidad también las podemos como que juntar con el criterio de oportunidad para cerrar la persecución penal, o estas se tienen que utilizar en otro momento del proceso, o se pueden utilizar también digamos, iniciando el proceso. Sí, pues, muy bien. No, puede ser al inicio o posteriormente. Acuérdense ustedes que esas causas de inculpabilidad inclusive pueden provocar el beneficio hasta de un sobreseimiento, no solamente de un criterio de oportunidad. Entonces sí son importantes de tratar. Y es más, fíjense que efectivamente hay jueces que no son todos. Ahí sí que el órgano jurisdiccional, ¿verdad? Es quien determina y sanciona. Pero cuando se da la solicitud de un criterio de oportunidad, porque las partes han llegado a un acuerdo, porque se ha resarcido el daño cometido, a veces vienen los jueces o determinados jueces y dicen, bueno, entonces si aquí ya no hay delito que perseguir, aquí ya hay un acuerdo entre las partes y lo establece la ley, de una vez aplican el beneficio del sobreseimiento a esa audiencia. Y entonces, desde luego, que se cierra irrevocablemente el proceso porque ya se dio el acuerdo total. Sin embargo, son criterios que manejan algunos respetables señores jueces, más no otros. O también a veces eso crea inconformidad de parte del Ministerio Público, porque muy diferente es un criterio de oportunidad y muy diferente, desde luego, va a ser el beneficio de un sobreseimiento. ¿Por qué? Porque el criterio de oportunidad tiene como uno de sus verbos rectores condicionar a la persona para que se reinserte a la sociedad por el delito cometido. Y por eso es que se ejerce o se abstiene el Ministerio Público de la acción penal por el plazo de 1 año. Situaciones que se dan en la práctica y que a veces no se comparten. Entonces, a veces ha sido objeto de algún tipo de recurso o interposición de recurso para que el juez reoriente su resolución posteriormente por el beneficio de un criterio de oportunidad. Sin embargo, si no se recurre, entonces quedaría firme y se daría el beneficio de un sobreseimiento, ¿verdad? Y las causas de inculpabilidad que menciona el compañero, pues obviamente también orientan a un sobreseimiento, aparte del beneficio del criterio de oportunidad. ¿Alguien más? Muchas gracias, Liz. Muy bien, a la orden, Luis. Bien, compañeros, es un gusto haber platicado con ustedes. Yo me imagino que deben conectarse dentro de una media hora a su siguiente curso, al que corresponde. Les pregunto, ¿qué viene después de mi persona? ¿Qué curso reciben ustedes? Procesal civil, Lic. Ah, interesante. Muy bien, excelente, ¿verdad? Qué bueno, ojalá que cada uno de nosotros haga el mejor esfuerzo para que ustedes salgan muy bien, cierren muy bien y que les vaya bien en la carrera. Qué gusto saludarles. Sharon, ¿me quería hablar? Sí, licenciado, con una pregunta. Yo compré el libro del licenciado Freddy. No sé si me podría brindar, por favor, el número de página donde está este tema para poder abordarlo a más profundidad o algo así, por favor. Uy, muy bien. Mire, yo de él regularmente es como una herramienta que utilizo. Sin embargo, no crea que yo llevo el orden cronológico del libro. No, pero sí, así como el día de hoy,
que practicamos en cuanto al criterio de oportunidad, déjenme ver. Sí, 266, de la página 266, yo creo que practiqué hasta la página 271, 272. Pero ojo con esto, yo no me guío mucho por lo que él menciona, sí tomo como un bosquejo o un refuerzo esa bibliografía, ¿ve? Pero sí es importante lo que él menciona ahí. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Claro que sí, Sharon, a la orden. Bien, compañeros, feliz fin de semana. Nos platicamos para... Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Feliz licenciado. tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Bendiciones. Saludar.